Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Torres y yo voy a hablar sobre las teorías generales de sistemas y de las relaciones internacionales. ¿Qué es un sistema? Sistema es el término más usado hoy en día en la bibliografía sobre ciencias políticas y relaciones internacionales. Es por esto que nos va a describir que un sistema es un marco teórico para la codificación de datos acerca de fenómenos políticos, pero también es un conjunto integrado de relaciones basadas en un conjunto hipotético de variables políticas. Por ejemplo, un sistema internacional implica un gobierno no mundial. En este caso, el análisis de sistemas describe una variedad de técnicas tales como son los estudios de costo-eficiencia, que están pensados para permitir la toma de decisiones sobre una elección racional respecto a la distribución de recursos. Vamos a contar con lo que son los sistemas menores o también conocidos como subsistemas, que estos pueden existir dentro de los sistemas más grandes. Según John Burton, mientras el subsistema es un sistema en sí mismo que puede ser aislado, si bien en el aislamiento su importancia funcional no siempre será evidente, un nivel del sistema se refiere a un complejo de relaciones que comprenden todas las unidades en dicho nivel. Por eso es que todo sistema tiene fronteras que lo distinguen en su entorno operativo. En algún sentido es una red de comunicaciones que permite que el flujo de información lleve un proceso de autoajuste. Por eso los sistemas van a tener un ingreso y un egreso. El egreso de un sistema puede volver a entrar en dicho sistema como ingreso o lo que se le denomina retroalimentación. Estrechamente vinculado con la teoría de los sistemas ha estado el término interdependencia, usado para caracterizar relaciones en un sistema internacional. Según Robert y Joseph, la interdependencia siempre acarrea costos, dado que la interdependencia restringe la autonomía, pero es imposible especificar la prioridad si los beneficios de una relación excederán los costos. Por esto es, la interdependencia está caracterizada por dos grandes dimensiones. Una sería la sensibilidad y la otra sería la vulnerabilidad. La sensibilidad implica grados de respuesta dentro de un marco político. Cuán rápido los cambios en un país acarrean costosos cambios en otro y cuán grandes son los efectos costosos. Sugieren que la vulnerabilidad puede ser definida como la capacidad de un agente de sufrir costos impuestos por acontecimientos externos aún después de que las políticas se han alterado. En este caso tenemos un ejemplo muy claro que es lo que está pasando hoy en día en el mundo sobre las pandemias. Sabemos que ya hay un desajuste sobre todo lo que está pasando en economía mundial, pero no tiene que ver precisamente sobre un país, sino sobre un agente externo. Hola, yo soy José Luis Mantrana Barba y les voy a hablar de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Para entender esto es necesario saber qué ocurrió en el mundo para que ésta se crease. La Segunda Guerra Mundial y sus devastadoras reacciones en todo el mundo. Para evitar futuros conflictos internacionales, el 24 de octubre de 1945 se creó la ONU. Ludwig, en 1950, presentó los planteamientos iniciales de la teoría general de sistemas y en 1969 publicó un libro con el mismo nombre. Sistema es el conjunto de elementos relacionados entre sí, lo cual hace que el cambio de un elemento afecte al resto. Teoría general de sistemas, también conocida como esqueleto de la ciencia. Lo importante son las relaciones y los conjuntos que emergen a partir de ellas. También hay características esenciales que nos ayudan a entenderla y aplicarla. 1. Interrelación e interdependencia de objetos y atributos, acontecimientos y otros similares. Debe tener en cuenta los elementos del sistema, la interrelación que existe entre los mismos y la interdependencia de los componentes del sistema. 2. Totalidad. El enfoque de los sistemas es gestáltico. Trata de encarar en todo con todas sus partes interrelacionadas, interdependientes, en interacción. 3. Búsqueda de objetos. Todos los sistemas tienen componentes que interactúan. La interacción hace alguna meta, un estado final o una posición de equilibrio. 4. Insumos y productos. Los sistemas dependen de algunos insumos para generar actividades que finalmente originan el logro o la meta. Los sistemas originan algunos productos que otros sistemas necesitan, etc. La teoría general de sistemas es una herramienta que, a pesar de ser tan multidisciplinaria, sus bases se encuentran en las ciencias sociales. Por lo tanto, siendo las relaciones internacionales una ciencia social, su relación se conforma por un conjunto de elementos de Estado que, relacionados entre sí, contando con intermediarios, organismos u ONU,
que hace que ambas partes estén en una buena relación y con el objetivo que haya paz. El liberalismo en su dimensión de teoría de las relaciones internacionales. Toda teoría se fundamenta en postulados, paradigmas o teorías predecesoras. En el caso del liberalismo en las relaciones internacionales, los antecedentes se encuentran en los escritos de los filósofos liberales del siglo XVIII. Autores como John Locke expresaban su optimismo respecto a la modernidad y la racionalidad pueden llevar a la humanidad hacia mejores niveles de convivencia y bienestar. Kant avisoró un estado de paz perpetua entre repúblicas basada en normas y en un entorno de entendimiento entre países proclives a la colaboración. Los individuos son competitivos, pero los liberales argumentan que las personas, sociedades, incluso países, al compartir intereses comunes en múltiples aspectos, son proclives a colaborar unos con otros. Esto genera beneficios colectivos entre las partes involucradas. Un conocido exponente de postulados liberales es Francis Fukuyama. Su emblemático artículo The End of History asegura, tras el término de la Guerra Fría, en el marco del triunfo del Estado liberal y del sistema democrático capitalista, la probabilidad de conflictos a gran escala entre estados disminuye, incrementando en consecuencia la colaboración de los actores del sistema internacional. Los liberales dedican buena parte de sus estudios a la identificación de las dificultades y otros factores inherentes a la colaboración practicada entre ellos. Para Robert Cohen, la cooperación debe distinguirse de la armonía. La armonía se presenta en escenarios donde la política de los actores convergen en automático y facilitan el logro de objetivos en común. El liberalismo tiene diversas modalidades. Liberalismo sociológico. Para los estados y gobiernos nacionales no definen a las relaciones internacionales y representan una buena medida clave de entendimiento de la dinámica global. Liberalismo independiente. Desde esta postura, la creciente interacción entre actores internacionales conlleva que se generan los lazos lo suficientemente fuertes y profundos que incentivan la dependencia mutua. Y de tenemos 3 tipos. Se presenta cuando las capacidades de los países en cuestión son similares y existe cierto equilibrio en la relación. Se da al momento en que los lazos no son equitativos y uno depende del otro. Conlleva a la proliferación de diversos mecanismos de cooperación entre múltiples entidades de los países participantes. Y por último tenemos el liberalismo republicano. Esta visión asevera que las democracias liberales no suelen hacerse la guerra entre sí, sino que por el contrario tienden a practicar la cooperación. El liberalismo institucional en las relaciones internacionales. Esta tendencia del liberalismo considera que las instituciones promueven, mejoran y aumentan la permanencia a través del tiempo de la cooperación internacional. Las instituciones internacionales son mecanismos normativos de las relaciones internacionales que pretenden influir en la conducta de sus actores. Pueden estar de 3 formas. Se conforman por organismos internacionales creados por gobiernos nacionales. Son instancias burocráticas formales con estabilidad temporal basadas en normas precisas. Estas normas son los tratados internacionales. Y algunos ejemplos son la ONU, la OCDE, la OTAN, la OEA, la Unión Europea y la ANSEA. Consisten en reglas institucionalizadas con mayor formalidad y mayor flexibilidad respecto a las organizaciones intergubernamentales, dado que las normas en las que se basan no son obligatorias. En se ubican aquellos mecanismos de cooperación y gobernanza global y regional que no se regulen de forma exclusiva mediante tratados internacionales. Por ejemplo, los GES, la Cumbre del Río, la Alianza del Pacífico y la CELAC. Las instituciones internacionales menos formales y por ende las de menor interés por parte de los institucionalistas. Consisten en prácticas internacionales y normas informales. Las instituciones como promotoras de la cooperación internacional. El institucionalismo explora la manera en que las referidas entidades dedicadas a la cooperación internacional interactúan unas con otras con miras a conseguir múltiples propósitos.
Este postulado teórico plantea que los aparatos burocráticos administrativos dedicados a la cooperación internacional son capaces de conducir el comportamiento de los actores internacionales moldeando expectativas y comportamiento en su ámbito de acción.